Buen día, soy Ángel Ariel Gómez Tumbaco. Bienvenidos a esta demo de la práctica uno de sistemas operativos. Y vamos a analizar dos actividades principales en esta demo, que es la actividad uno, que consiste en la creación de procesos más IPC, es decir, construir una shell o terminal de comandos simple en C que pueda ejecutar otros programas. Y después tenemos la actividad 2, que dice creación de procesos más tiempo de ejecución. Como tal, consiste en medir y comparar la velocidad de creación de tareas usando fork, procesos, en este caso, versus Petri create, es decir, hilos, la creación de hilos. Vamos a empezar con la actividad uno. En este caso. El objetivo de esta es crear un programa que lea un comando del usuario, lo ejecute en un proceso separado y muestre su salida. Todo esto en un bucle. Vamos a ver un poco la estructura. Lo más importante está en la función main como tal, y el bucle principal como tal. Este es el corazón del shell. Tenemos este bucle while que se ejecuta mientras la variable showRun sea verdadera. Es decir, estamos usando una bandera. Después tenemos la lectura del comando con la función fgets para leer la línea que escribe el usuario, que ingresa el usuario. Aquí sí, ya. Y también tenemos la gestión del comando exit que se mencionaba. Esto es importante ya que el comando como tal, el comando exit, en caso de que, bueno, esto se hace una comparación simple. Si el usuario escribe exit, ponemos showRun en cero y el bucle termina. Después, en caso de que no sea exit el comando ingresado, pues se procede a parsear los argumentos. Y que esto se hace con la función parser argumentos, esta función de aquí. Esa es clave, ya que toma una cadena, bueno, incluso la tenemos aquí arriba, declarada. Lo que hace es tomar una cadena, por ejemplo, puede ser una cadena simple como ls-l, y lo convierte en un array que pueda entender la función cwp, que vamos a utilizar más adelante, y esto lo hace también utilizando sttor para dividir la cadena por los espacios, ya sea por los espacios, por los centros de líneas o por las tabulaciones. Y bueno, después tenemos la parte central, y nos preguntamos cómo ejecutamos el comando sin que nuestro shell se cierre. Y pues ahí aparece fork y xsvp. Y para esto vamos a utilizar las tuberías, es decir, los pipes. Y esto más que nada tiene que ver con el proceso, o bueno, el IPC, la comunicación entre los procesos. Lo que hacemos primero es crear un pipe, que es esto de aquí. Creamos un pipe, la tubería. Esto nos da dos descriptores de archivo, uno para leer y otro para escribir. Y lo necesitamos para que el padre, es decir, el shell, pueda leer la salida del hijo. Después tenemos la llamada fork, que esto clona nuestro proceso y ahora tendremos dos, el padre, que es el shell, y el hijo, el futuro comando. Después tenemos la explicación esta sobre el if. Y bueno, la primera consideración es el tema del error al crear el proceso. En caso de que pitch sea menor a cero, pues simplemente muestra un mensaje de error y cierra la tubería, los extremos de la tubería. Y ahora sí, el proceso hijo, es decir, todo esto de aquí, en caso de que pitch sea cero, es decir, el proceso hijo, primero lo que hace es cerrar el extremo de lectura, es lo primero que hace aquí, para decir, él no lee, solo escribe, y después aparece la magia con la función .dos. Esta redirige la salida estándar, lo que normalmente se muestra en la pantalla, para que en su lugar escriba en el pipe. Y después hacemos el llamado a la función xsvp, que se encargará de reemplazar el código del hijo por el código del comando, y esto conservando el PID. Y si llega a fallar, simplemente imprime un error y termina. Ya. Y después, por último, ya tenemos el proceso padre, que es todo esto aquí. Lo primero que hace es llamar a la función whitePit para esperar, para decirle, tienes que esperar a que el hijo termine su trabajo. Es decir, el padre estará esperando hasta que termine. Y por mientras lo que hace es cerrar el extremo de escritura del PY, para que diga, él no escribe, solo se va a encargar de leer. Y una vez que el hijo termine, el padre usa un bucle con read para leer todo lo que el hijo escribió en el pipe, lo guarda en un buffer y lo imprime en la consola print, con printf. Y listo, el bucle while vuelve a empezar pidiendo un nuevo comando y así sucesivamente. Y bueno, vamos a ver una pequeña demostración técnica. En este caso vamos a crear nuestro ejecutable. Yo voy a utilizar un make para hacerlo automáticamente, porque son varios archivos que estoy ejecutando. Y bueno, en este caso, bueno, vamos con nuestro shell, nuestro ejecutable de shell. Y vemos que nos muestra el prompt. Vamos a utilizar, por ejemplo, ls, algo sencillo. Vemos que funciona, las salidas no se mezclan, todo bien. Para ver nuestro directorio actual, todo funciona correctamente. Incluso vamos metiendo los argumentos para ver qué tal. Nada, no se mezclan las salidas, todo funciona correctamente. Incluso un eco creo que puede hacer, no hay ningún problema. Y bueno, ahora vamos a comprobar incluso la salida para ver si funciona correctamente y todo bien. Y con eso ya tendríamos la actividad uno completada. Y ahora nos dirigiríamos a la actividad número 2, que esta es
más que nada con el tema de las comparaciones. Y bueno, esta, como ya lo dije, quiere verificar qué es más rápido de crear, un proceso nuevo con for o con hilo. Y para medirlo, vamos a utilizar la función, o bueno, el API getTimeOfDay, que nos da una precisión de microsegundos, tal como se pedía en el ejercicio. Y ambos programas van a utilizar esta función de ayuda, que es esta de aquí, timeDiff, que toma dos tiempos, es decir, un tiempo de inicio y un tiempo de fin, para calcular la diferencia total en milisegundos, que es lo que ocupamos para hacer el tiempo promedio. Y lo primero que hace, bueno, en esta de aquí, que es el fork, va a recibir un número n de procesos a crear, que es todo esto de aquí, la entrada. Bueno, ese es el pipe, la tubería, de esta aquí. Y dentro del bucle for, que está más abajito, lo primero que realiza es el tiempo T1, lo calcula con getTimeOfDay, y luego, igual que antes, llama for. En el hijo, lo primero que hace es tomar el tiempo T2, que es esto de aquí, calcula la diferencia, es decir, el delta T, con T2 menos T1 y usa un Py para escribir ese resultado, que el Py ya fue creado previamente. Y bueno, aquí simplemente escribe en el Py el resultado del delta T de vuelta al padre. Y el padre simplemente lo que hace es un wait para esperar a que el proceso hijo se termine de ejecutar correctamente. Luego, con read, lee delta T del Py y lo suma después a total delta T, que es el acumulado entre cada proceso. Y al final lo que hace es simplemente dividir ese total entre n para obtener el promedio y lo muestra en pantalla con printf. Y Petrit es bastante similar, pero es más sencillo ya que como se comparte memoria, no necesitamos un Py, no necesitamos una tubería. Así que lo primero que hace es que dentro del bucle for toma el tiempo T1 con getTimeOfDay, después llama a la función Petrit create y entre los argumentos introduce la función TreeTask, que esto es lo que hará el hilo hijo, en este caso el hilo que se crea. Y lo primero que hará es tomar el tiempo T2 y después de tomarlo va a calcular el delta T y eso lo devuelve a... Uy, cancelar. Bueno, eso lo devuelve con return, el delta T, y simplemente después el hilo principal, es decir, el padre, lo que hace es llamar a PetriJoin para hacer dos cosas, esperar a que el hilo termine y recoger el valor que el hilo devolvió. Después suma ese valor en la función, bueno, en la variable total delta y después calcula el promedio. Y ahora vamos a ver una pequeña demostración para conceptualizarlo y explicar más o menos cómo funciona esto. Y bueno, en este caso, como ya tengo los ejecutables creados, simplemente pongo un fork y en este caso un n de 10. Vamos a probar varios resultados, por ejemplo, fork con 100, fork con 1000 y fork con 10.000. Y lo mismo vamos a hacer con Petrit para el tema de los hilos. Vamos a utilizar con 10, con 100, con 1000 y con 10.000. Con 100.000 no lo hago para no demorar demasiado, pero igual para este ejemplo, pues ya se puede ver varias cosas. Primero que nada, la diferencia enorme que existe entre los tiempos promedios de utilizando hilos y utilizando for o procesos. Y en este caso vemos que hay una diferencia abismal, es mucho más rápido utilizar hilos, y esto se explica básicamente porque for es mucho más pesado para el sistema operativo. Es una operación mucho más complicada, ya que tiene que duplicar el espacio de memoria completa del proceso, básicamente. En cambio, Petri Create es ligera en ese sentido, ya que simplemente el nuevo hilo se ejecuta dentro del mismo espacio de memoria del padre y solo ocupa crear una pila, básicamente. Por eso es mucho más rápido. También otra cosa interesante que vemos es la diferencia de tiempo que se va reduciendo conforme hay más cantidad de datos, más cantidad de tareas a hacer. Y esto se explica simplemente por el costo inicial. Esto es básicamente que hay una amortiguación del costo inicial y esta se diluye mucho mejor mientras más cantidad de tareas haya que hacer. Por eso es que mientras aumenta la cantidad de tareas, se va disminuyendo y en este caso, para estas comparativas, lo mejor es tomar una mayor cantidad de datos para poder ser más significativa la representación que nos da. Y bueno, entonces en este caso sería con 1000 para ambos y vemos que simplemente existe la misma diferencia. Y bueno, eso sería todo.